Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom. Tour por Israel del 9 al 14 de marzo del 2020. Además, será todo en español. 6 maravillosos días en Israel. Todo incluido, pasajes, estancia, excursiones, etc. por 1.026 euros por persona. Ven con nosotros a gozarte en el Señor. Para más información, llama al teléfono 689 2407 51. Te esperamos.
Organiza y dirige el tour Biblical Trips de Tel Aviv. Coordina desde España el pastor Luis García de Tarragona. Recuerda, llámanos al teléfono 689 2407 51. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco,
y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Efeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición
por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Capítulo 20. Buenos días, amigos, os habla Luis García desde Radio San Pere y San Pau, y la verdad que estoy contentísimo de poder compartir con vosotros una vez más la preciosa palabra de Dios, porque es palabra de vida y de esperanza cierta. Mirad, vivimos en un mundo lleno de confusión, de maldad, de pecado, de violencia, y todo eso es consecuencia de que el ser humano se apartó de Dios. Todo está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, la Biblia, que se escribió en unos 1500 años de espacio de tiempo, y por 66 autores, o no sé cuántos autores, no recuerdo bien ahora, son 40 y pico, 66 libros, eso sí, pues entonces ahí explica la experiencia de relación de los hombres con Dios, porque Dios, en esa situación de apartarse de Él, y el hombre que no sabe por dónde va y no para de hacerse daño a sí mismo y a sus semejantes, pues en medio de todo esto, Dios ya estableció un plan de salvación para toda la humanidad. Y de la simiente de la mujer, en Génesis podemos leer esto, ya le dijo a la serpiente, que representa a Satanás, que de la simiente de la mujer saldría quien le vencería para siempre, aunque él recibiría una herida en el calcañar, lo dice textualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano debemos todos de andar un camino, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar para entender el libro de instrucciones que es la Biblia, para que podamos recuperar la vida que hemos perdido, que es la vida eterna, que recibe ese regalo todo aquel que cree en Jesucristo y nace de nuevo, pero no en plan de religión, de hacer una serie de actos que te van a proporcionar todo eso que estoy hablando, no, sino que se trata realmente de vivir en la luz, reconocer nuestra realidad, que aunque no queramos, la tendencia a hacer el mal y si no a los demás, a nosotros mismos, es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Y todo eso, precisamente, cada vez científicamente se está demostrando que está implícito en nuestro ADN. Esta semana, o hace una semana, un par de semanas, me di cuenta que la palabra Adán es el ADN más una A. Para que veas qué conexión tiene la realidad científica con la palabra de Dios. Lo que pasa es que las religiones siempre tratan de marear la perdiz y apartarnos de Dios, porque nos ponen una serie de normas y mandamientos que nadie puede cumplir. La ley de Dios que está en la Biblia, solo Dios puede cumplirla. Y precisamente el ser humano, por más que lo intente, si no fallamos en un lado, fallamos en otro. Precisamente por esa razón, Dios se hizo hombre, ese es Jesucristo. Y solo en Él hay salvación y vida eterna. Es la realidad. ¿Por qué? Porque Él nos da una nueva vida, que es la vida de Dios. Somos partícipes de la naturaleza divina y por eso tenemos vida eterna. Y lo que vivimos en esta etapa de la vida tan desastrosa, pues bueno, tiene algunos momentos buenos
de felicidad, pero bueno, hay un montón de cosas que tenemos que hacer todos, tenemos que adquirir hábitos educativos, tenemos que hacer un montón de cosas para ir tirando. O sea, pero claro, una cosa es ir tirando con una esclavitud y una incertidumbre, y otra cosa es ir tirando y esforzándonos cuando tenemos la esperanza y tenemos luz para saber qué es lo que nos está pasando a nosotros y a los demás. Bueno, trato de explicar algo muy grande en pocas palabras, pero es complicado, realmente, pero a medida que uno va entrando, como le pasó a Apolos, en lo que hemos escuchado hace un momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que se encontró con unos cuantos cristianos que ya habían experimentado, que ya creían en Jesucristo, pero que no conocían el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, todo aquel que experimenta el nuevo nacimiento, pues entonces ya puede recibir el Espíritu Santo, que como dice la palabra, ese Espíritu Santo no puede tener relación con la suciedad, con la maldad, con todo eso que arrastramos todos nosotros. Entonces tenemos que comenzar de nuevo, tener una nueva vida, y luego recibimos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Bueno, todo lo que hablo está escrito en la Biblia, precisamente en los Hechos de los Apóstoles, está todo bien explicado. En el Evangelio de San Lucas también Jesús explicó que ocurría todo esto. Y entonces solamente es posible vivir y avanzar y crecer y madurar en esta vida nueva en el poder, con el poder del Espíritu Santo. Si no tenemos esa fuerza, esa dirección, esa guía, ese abrazo del Espíritu Santo, que no es una energía, es una persona, es Dios, es el poder de Dios, que se manifiesta en nosotros gracias a la reconciliación que hemos establecido con Jesucristo, pues entonces la verdad es que no tenemos fuerza. Porque vemos que el ser humano, con todos los avances científicos que hemos conseguido y desarrollo de las energías y todo este tipo de cosas, al final todo eso cae sobre nosotros y amenaza con la autodestrucción de toda la humanidad. Por eso, de lo que estoy hablando no es una fantasía, ni es un... ¿Cómo se llama esto? Es series, Juego de Tronos, no sé, que yo nunca lo he visto. Porque a mí no me interesa la fantasía, me interesa la realidad. Y la realidad, precisamente, con el ser humano sin conciencia y apartado de Dios, nos lleva a la autodestrucción total. Y casi todo el mundo con el que hablo me explica eso. Y bueno, y pienso, qué terrible vivir sin esperanza. Entonces, amigo, amiga que nos escuchas, todo eso es la mentira de Satanás, que el Señor le reprenda, que ha llevado a toda la humanidad a vivir de esa forma tan absurda y que no se puede contener por leyes y sistemas políticos, etcétera, para tratar de mejorar la situación de la humanidad. La verdad es que vemos que no, al contrario, se va estropeando cada vez más y todo el poder del ser humano reside en las bombas que ahora tienen una capacidad tan grande que pueden destruir toda la humanidad en poco tiempo, además. Y en medio de esta situación tenebrosa y de tinieblas, pues ahí sale la voz de Dios a través de su palabra, con una esperanza viva y verdadera. Y todo demostrado y avalado por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que, amigo, amiga,
te animo a seguir escuchando con atención, porque de lo que hablo no es de algo teórico o filosófico o religioso, no. Hablo de la transformación que experimentamos todos aquellos que hemos creído en Dios, que hemos creído su palabra y obedecemos su palabra. Y eso nos sirve de guía para ir conociéndolo y experimentando la vida de Dios, la vida eterna. Entonces, te animo a que escuches con atención, porque luego tendremos unas personas que han experimentado el poder de Dios, el amor de Dios, porque Dios es amor y nos conviene acercarnos a Él. Y cómo eso les ha influido en su vida, cómo eso les ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas, de andar como a ti te parece y pegándote contra todo, porque es la realidad. Todo ser humano, aunque tenga buenas intenciones y quiera caminar bien, si va en tinieblas, sin luz, se va pegando golpes contra todo lo que encuentra. Así que te animo, amigo, amiga, que te acerques a Jesús. Fíjate aquí en ese texto bíblico que hemos escuchado, el lío que se arma cuando uno experimenta el Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios. Primero, no es algo estático, no es una estatua a la que tienes que adorar, tontería, sino es algo vivo. Y es un experimento, un descubrimiento diario de quién es verdaderamente Dios. Y Dios te cuida de una forma personal. Jesús enseña que ni un cabello se cae de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. Y los que ya tenemos cierta edad y ya empiezan a caerse el pelo, pues sabemos lo que significa eso. Significa que Dios nos conoce a cada uno de nosotros mucho más que nosotros mismos, a nosotros mismos nos conocemos. Por eso creo que es importante que escuchemos con atención la palabra de Dios, porque además cuando llega Dios con su palabra, con su buena noticia de reconciliación, y uno cree y uno experimenta el poder del Espíritu Santo, y bueno, resulta que no hay una vida placentera por fuera, hay mucho conflicto. Aquí vemos que el conflicto se estableció primero con los judíos, que endurecieron su corazón y no querían saber nada. Después con los judíos exorcistas, que querían hacerlo a su manera y utilizar el nombre de Jesús para ellos hacer exorcismo y liberar a las personas. ¿Qué ocurrió? Que los demonios se abalanzaron contra ellos y los dejaron hechos polvo y desnudos. Porque no se puede hacer si uno no está en comunión con Dios, viviendo de acuerdo a su voluntad. No se puede meter la mano en este tipo de cosas, porque es algo que conocemos por la palabra de Dios. Cuando uno lo quiere apañar a su manera, pues puede sufrir un daño terrible, porque la Biblia lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es precisamente una lucha contra, dice, potestades, contra seres de maldad. Es terrible, no te puedes meter en ese terreno por tu cuenta. Es como el que no entiende de electricidad ni de electrónica y mete la mano en un aparato, pues le puede pegar un corrientazo que lo mata. Pero eso es un ejemplo simplemente. Entonces, estos judíos exorcistas lo hicieron a su manera y recibieron una gran paliza y estuvieron en peligro de muerte. Después vemos que los políticos también intervienen. ¿Por qué? Porque el político quiere que haya orden, más o menos.
cada uno a su manera. Entonces, cuando ve que la cosa se va a liar y que va a haber violencia y que se van a saltarse las leyes unos y otros, y eso puede traer un gran problema para la humanidad. Bueno, y así vemos que en todo este capítulo 19 de Hechos vemos una descripción de los que andan a su manera, como les da la gana, incluso jugando con las cosas de Dios, como todo acaba mal. Pero cuando uno se deje de andar de esa manera, se reconcilia con Dios, obedece su palabra, entonces Dios mismo habita en ti. Entonces ya no es que tú tienes que hacer las cosas como a ti te parece, sino que Dios mismo está dentro de ti por medio del Espíritu Santo, y eres el que te guía y te da fuerzas para hacer las cosas. Así se puede. Bueno, es una maravilla. Y vemos que el resultado de este comienzo de la predicación del Evangelio, desde Israel, tirando para arriba, para el Líbano, para Turquía, para Grecia, en la ciudad de Éfeso, todo eso, vemos que es como la llama del amor de Dios que se va extendiendo por toda la tierra. Y de tal manera que eso que empezó sin móvil, sin internet, sin Facebook, ni nada de eso, aunque no cueste creerlo, se extendió por toda la tierra, tal como Jesucristo les encargó a sus discípulos. Entonces, amigo, amiga, te invito a que des un paso de fe, que tú mismo, tú misma compruebes que todo lo que estoy hablando está en la palabra de Dios, que no son ideas mías. A mí no me interesan mis ideas, me interesa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, claro, así se puede vivir, porque uno vive lleno de propósito, y con una esperanza de vida eterna. Hasta la próxima, amigos, y encantado de compartir con vosotros.